¿Qué es la psicología? Bueno, la verdad que podría haber empezado este audio-vídeo diciendo bienvenido al fascinante mundo de la psicología. Pero bueno, es una pregunta muy recurrente que realmente ningún texto académico te responde en una frase porque no se puede responder en una frase. Muchos textos de psicología la definen como la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Y no solo lo que respecta a los seres humanos, sino que este campo pues, se extiende también al estudio del comportamiento de otras especies del reino animal. O sea, hay etólogos también. Y aparte se utilizan animales en la experimentación científica. Y bueno, hay debates éticos y todo lo demás. Pero bueno, ya se abordarán cuando hablemos en otros vídeos, de lo referente a la psicofisiología o la psicología fisiológica. Son dos conceptos que parecen iguales pero son diferentes. Y todo lo demás. Pero bueno, digamos que de momento algunos textos, algunos manuales, pues definen psicología como la ciencia de la conducta y los procesos mentales, en cuanto en lo que respecta al ser humano, pero también a otros animales diferentes. Pero claro, la mayoría, o muchos interesados por el estudio de la psicología, pues no se sienten muy satisfechos con esta definición porque, hombre, no abarca toda la complejidad y la mayoría, o muchos de ellos, los que se paran a pensar en ello, pues la consideran insuficiente e incapaz de dar cuenta de la complejidad y de lo apasionante que resulta este ámbito de estudio. Entonces resulta más adecuado aproximarse al concepto de psicología observando qué temas constituyen el foco de interés de los psicólogos y partiendo del hecho de que la psicología no es tanto una disciplina como un conjunto de subdisciplinas, son varias ramas que se pueden englobar en su totalidad como psicología, así en mayúsculas. Cada una de estas subdisciplinas pues tiene su propio enfoque, así como sus propios modelos referidos al comportamiento y a los procesos mentales. Es importante destacar que tanto el concepto conducta o comportamiento y el concepto proceso se utilizan hoy día de manera muy amplia para describir gran parte de la actividad humana y animal. Por ejemplo, conducta no se refiere únicamente a la conducta que podemos observar en los demás, lo que se llama conducta observable o manifiesta, sino a comportamientos inobservables o encubiertos que pueden ocurrir a nivel consciente, y en este caso son solo observables por uno mismo. Evidentemente, si solo es uno mismo el que los observa, pues son inobservables para los demás, como a nivel inconsciente. Ejemplos de conductas observables pues son moverse o hablar, y de conductas inobservables, pensar o experimentar un sentimiento. La actividad cerebral también se considera comportamiento, así que realmente es imposible estar vivo sin realizar algún tipo de conducta, tal y como ésta se define hoy día desde la psicología, ¿no? Bueno, muchos psicólogos prefieren emplear el término comportamiento en lugar de conducta, ya que la palabra comportamiento sugiere pues, un rango más amplio de actividad humana, mientras que el término conducta se entiende popularmente como conducta motora, o sea, moverse. En la mayoría de los textos sobre psicología, los términos conducta y comportamiento son intercambiables. Si bien se emplea con más frecuencia la palabra conducta en los manuales y las clases que tratan sobre aprendizaje y terapia conductual, que van sobre conductismo, básicamente, por razones que se pueden entender, ¿no? Y que además de las cuales hablaré en vídeos posteriores si me da Dios vida y fuerzas. Asimismo, como hemos dicho que conducta, proceso, pues el término proceso también puede referirse a la secuencia de fases por las que pasa un fenómeno o un hecho, pero también al conjunto de operaciones que se llevan a cabo para realizar una tarea u obtener un resultado, o sea, las operaciones que se van realizando para conseguir un resultado o para terminar una tarea. Y aquí el término operación también se utiliza de un modo muy amplio y puede referirse tanto a procesos fisiológicos, pongamos por caso el estrés. El proceso se inicia desde la percepción y valoración de un estímulo como potencialmente estresante, o sea,
percibe un estímulo y lo reconoces como algo estresante. Eso ocurre en milisegundos y gran parte del proceso es inconsciente. Y a eso le sigue una respuesta neuroendocrina desde el hipotálamo que implica un aumento de cortisol en sangre. Entonces ese proceso se inicia, eso sería un proceso fisiológico, porque aumenta el cortisol en sangre. También hay procesos mentales, digo, percibir, atender, razonar, recordar, comprender un texto escrito, y en el caso del estrés, el proceso cognitivo que lleva a la valoración del estímulo como un estresor, quiero decir, la serie de pasos mentales, por decirlo así, cerebrales, que llevan a tener no la conciencia, porque a veces se hace de manera inconsciente y muy rápida, ¿no? Pero que llevan a que se reconoce el estímulo como estresante. Y luego también podemos hablar de procesos conductuales, que podría ser la interacción de una persona con su medio ambiente o con otras personas, y en el caso del estrés puede tratarse de una respuesta de afrontamiento del estrés, del estresor, pues para suprimir el estresor o evitarlo, o enfrentarte a él y luchar. Pero también puede referirse a procesos sociales que tienen lugar en interacción con otros individuos o grupos, y también procesos organizacionales, socioculturales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí la palabra proceso puede tener un significado muy amplio. A los llamados procesos psicológicos básicos, también conocidos como procesos cognitivos, que son la motivación, la atención, la percepción, la emoción, aprendizaje, memoria, lenguaje y pensamiento, les dedicaré sus correspondientes vídeos si puedo, puesto que su estudio comprende la rama conocida comúnmente como psicología básica, de la que luego hablaré otro poco. Así que una comprensión de estos procesos, de su funcionamiento, o más bien de lo que se sabe o se supone acerca de su funcionamiento, porque los procesos psicológicos básicos son constructos hipotéticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros inferimos que existen, suponemos que existen, pero no tenemos pruebas objetivas de que están ahí. No hay una prueba que nos... no hay manera de saber si la memoria existe o la atención existe. O sea, intuimos que existe, inferimos que existe porque podemos hacer experimentos que pongan a prueba la capacidad de la memoria y la atención. Pero el hablar de memoria, en realidad lo que estamos es abstrayendo con un término pues, la complejidad que tiene todo lo relacionado con almacenar, recuperar información, etcétera, etcétera. Y aún así utilizamos mucho lenguaje que parece que viene de la psicología del procesamiento de la información. Parece un lenguaje muy de informática, como si tuviéramos una analogía del cerebro con el ordenador, lo cual no es cierto, aunque permite establecer modelos explicativos que han sido muy útiles para el avance del conocimiento en psicología. Bueno, lo importante ahora de los procesos psicológicos básicos es que en una comprensión de su funcionamiento o de lo que se sabe, suponemos, sobre su funcionamiento, nos va a ayudar a entender gran parte de la complejidad del comportamiento humano. Por eso los procesos psicológicos básicos es de las primeras cosas que se suele aprender cuando se estudia psicología, complementándolo con otras asignaturas que se ocupan de otros aspectos que están íntimamente relacionados con ellos, como es el caso de la psicobiología, que se ocupa del funcionamiento del cerebro, de las neuronas, de estudiar todo eso. Pero volvamos a los temas que suelen interesar a los psicólogos. Esta cuestión, así como el hecho de que históricamente se ha hablado también de diferentes escuelas de psicología, puede llevarle a plantearse la clásica pregunta de si lo que hay es una psicología o varias psicologías. Quiere decir, ¿hay psicología o psicologías? Sin embargo, y pese a la heterogeneidad que existen en los diferentes campos que comprende la psicología, pues todos y cada uno de ellos comparten unos intereses comunes, aunque enfaticen en cada caso ciertos aspectos en concreto. Claro. O sea, hay muchos subcampos, muchas subdisciplinas dentro de la psicología.
Claro, cada una de ellas enfatiza unas cosas sobre otras. Pero realmente todos comparten unos intereses comunes de los que luego enumeraré o de los que luego hablaré. Que más que intereses son problemas que giran en torno a todo esto. Porque claro, si no existiera problemas no sería apasionante la investigación ni el estudio. Bien, pues como ejemplo de estos diferentes campos que hay, pues voy a enumerar unos pocos que son, digamos, los más principales o los más llamativos, los que más destacan. Y el más destacable de todos es la psicología clínica y de consejería, o sea, el psicólogo clínico y el psicólogo consejero, cuyas descripciones pues concuerdan con la idea popular de muy extendida, ¿no? Cuando no hemos estudiado psicología, pues tenemos esa idea arquetípica de que un psicólogo pues se dedica a diagnosticar, o sea, a tratar enfermedades mentales o a dar consejos. En el caso de los psicólogos clínicos, pues se ocupan principalmente de eso, de diagnosticar, descubrir las causas y aplicar tratamientos a los trastornos mentales. Sin embargo, los psicólogos consejeros pues asesoran a personas sin trastornos mentales conocidos con el fin de que logren pues un mejor ajuste a situaciones y problemas que compartimos la mayoría de las personas en nuestro día a día. Por ejemplo, problemas de pareja, de convivencia o la elección de una carrera profesional o de eso, en qué trabajo, o sea, a eso se dedica más o menos un psicólogo consejero. En España, pues todos los psicólogos clínicos pueden ser consejeros, pero un psicólogo consejero no puede ser psicólogo clínico si no estudia un máster de psicología clínica sanitaria o intenta optar por el posgrado de psicólogo interno residente, que se accede mediante oposición, donde todos los años entre 4.000 y 5.000 ilusos intentan optar por las mezquinas 200 plazas que pone el Estado. Luego están los psicólogos sociales, que estudian principalmente el modo en que las personas influyen entre sí, el modo que influimos las personas entre nosotros, ¿no? La influencia que yo recibo de otras personas, las que ellas pueden recibir de mí en un contexto de interacción. También las actitudes, la cognición social, los prejuicios, el conformismo, la obediencia a la autoridad y la importancia que ejercen los factores socioculturales sobre nuestra interpretación de la realidad y sobre nuestro comportamiento. Porque el estar inserto en una cultura en concreta puede modular de algún modo nuestro comportamiento y pueden ser fuentes de diferencias interculturales. Eso lo estudia también la psicología social. Los psicólogos sociales también se interesan por estudiar el comportamiento de las personas cuando están solas o cuando forman parte de un grupo y los fenómenos que surgen en la relación entre diferentes grupos y entre sus miembros. Y entre estos fenómenos tenemos el favoritismo endogrupal y el liderazgo, etcétera, etcétera. La psicología de las organizaciones industrial y de las organizaciones pues se ocupa de todo lo relacionado con la productividad laboral, la selección de personal, los recursos humanos, todo eso. La mejora de las condiciones de trabajo, de la productividad, de los bienes tangibles o intangibles, la relación entre los compañeros de trabajo, el clima organizacional que se llama, también las relaciones entre las diferentes organizaciones y el funcionamiento de cada una, y otros aspectos que también trata la psicología social, de hecho, como el liderazgo y la jerarquía dentro de una organización, bueno, y todos los fenómenos que suceden en la interacción grupal y organizacional, en este caso. Luego están los psicólogos de la personalidad, que se interesan por las diferencias que presentan las personas en sus distintos rasgos de personalidad. ¿Por qué algunas personas son más ansiosas, impulsivas, introvertidas, malhumoradas que otras? O sea, ¿por qué difieren las personas en los distintos rasgos de personalidad? Y también por las diferencias en estos rasgos o la expresión de dichos rasgos, pues entre hombres y mujeres, entre diferentes grupos raciales o étnicos,
Aunque bueno, el concepto de raza, bueno, sobre todo esto hablaré en posteriores vídeos. O las diferencias que puede haber en estos rasgos entre distintas culturas, o la expresión de dichos rasgos. Bien, y los psicólogos del desarrollo estudian el desarrollo físico y cognitivo desde antes del nacimiento hasta la vejez, tanto en lo que se refiere a los aspectos comunes del desarrollo, que son universales, como en las diferencias entre individuos en estos aspectos, o sea, tanto en lo que tenemos todos en común, en las pautas de desarrollo, desde que estamos en el vientre materno hasta la vejez, lo que es común a todas las personas, así como lo que difiere, las diferencias individuales de persona a persona en estos patrones de desarrollo, que las hay. Y la psicología del desarrollo, que también se llama evolutiva, aunque evolutiva, bueno, puede tener connotaciones, depende, porque depende de lo que entendamos por desarrollo. Si entendemos desarrollo filogenético, hablaríamos del desarrollo de nuestra especie, ¿no? Ya tendríamos que remitirnos a la teoría de la evolución y demás. Pero como es desarrollo, en este caso ontogenético, es el desarrollo del propio individuo, del yo, de la persona. Esa es la diferencia entre filogenético y ontogenético. Bien. Pues dentro de la psicología del desarrollo o evolutiva, hay psicólogos que se ocupan específicamente del desarrollo infantil y sobre todo en los bebés desde que nacen o antes de nacer, pues el periodo de la infancia, que están interesados en cómo van adquiriendo los niños pequeños por los distintos logros de aprendizaje, nociones como causalidad, permanencia del objeto, el apego de los niños a sus padres y el desarrollo de la moral, de la inteligencia, etcétera, etcétera. Otros psicólogos están más circunscritos o más interesados en la etapa de la adolescencia y los cambios que ocurren en esta etapa. O sea, la transición de niño a adulto, las contradicciones, la búsqueda de identidad, el cambio de los roles que se le van exigiendo, que tiene que asumir mayores responsabilidades y retos, etcétera, etcétera. Y las relaciones, ojo, que también es un periodo turbulento para las relaciones, la adolescencia. Y por último, dentro de la psicología del desarrollo o evolutiva, hay psicólogos que están más centrados en los cambios que ocurren en la etapa adulta, en la madurez, el ajuste a las situaciones de estrés que son ya propias de una persona adulta, la responsabilidad que tiene un adulto, las relaciones de ese adulto, afrontar la paternidad o el matrimonio, la cuestión de la realización personal, la jubilación, la vejez y, bueno, y la llegada inminente de la muerte. Bien, y por último tenemos a los neurocientíficos y a los psicofisiólogos, que estudian los fundamentos biológicos de la conducta, que suele ser una asignatura, en realidad está repartida en varias asignaturas, pero suele ser una asignatura que a muchas personas les parece muy densa, y lo es, pero no por ello deja de ser fascinante su estudio, el estudio de los fundamentos biológicos de la conducta. Es decir, pues, entre otras cosas, qué áreas del cerebro se activan más cuando se realiza una tarea, o cuando se está pensando en algo, o se experimenta algo, una emoción, los efectos de las lesiones cerebrales, el funcionamiento de las neuronas, los neurotransmisores, los medicamentos, las drogas, etcétera, etcétera. Y muchas más cosas, hasta la transcripción del ADN y todo eso. O sea, suelen tener una formación muy buena en biología, aparte de anatomía y neuroanatomía. Pero vamos, por simplificarlo, básicamente estudian el funcionamiento del sistema nervioso y su relación con la conducta. Y procesos fisiológicos como el hambre, la sed, el sueño o el sexo, o psicológicos como la memoria, la atención, la conducta motora y el lenguaje. Lo que pasa es que lo hacen desde su vertiente, o sea, conectándolo con esta disciplina, ¿no? Conectándolo con las funciones biológicas del cerebro, es decir, el lenguaje, pero claro, el sustrato neural de toda nuestra actividad está en el cerebro, por lo tanto, qué áreas del cerebro se activan más ante tales palabras o ante otras, y qué neurotransmisores entran en juego, etcétera, etcétera. Bien, estos diferentes campos o subdisciplinas dentro de la psicología pues no agotan, ni mucho menos, y
ustedes lo sabrán, no agotan ni mucho menos todas las perspectivas o enfoques desde los que se puede estudiar las diferentes dimensiones que implican al comportamiento humano. En general, la mayoría de los psicólogos se especializan en una rama en concreto dentro de la psicología. Es más, puesto que cada una de las ramas reviste a sí mismo una gran complejidad, lo más común es que los psicólogos se especialicen por una rama específica dentro de una rama de la psicología. Claro, es de una complejidad tremenda. De modo que ni siquiera es fácil para un estudiante de psicología, un psicólogo que quiere especializarse, dedicarse a una rama concreta de la psicología, sino más bien a eso, a una subrama específica, algo más específico todavía que toda esa rama general. Y como consecuencia de eso tenemos psicólogos experimentales que investigan sobre los procesos psicológicos básicos, o sea, realizan investigaciones y diseños experimentales para estudiar la capacidad de la memoria, la percepción, la sensación, el aprendizaje, etcétera, etcétera. También tenemos psicólogos del deporte, de la salud, de la educación, psicofarmacólogos que están más centrados en las funciones y los efectos de diferentes sustancias y medicamentos sobre el sistema nervioso y la conducta. Luego hay psicoanalistas, historiadores de la psicología, psicoterapeutas, psicólogos familiares, psicólogos forenses, etcétera, etcétera. De hecho, la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, elaboró una lista donde se enumeran más de 50 subdisciplinas, que todas ellas insertas dentro de lo que se puede llamar, dentro de lo que se llama psicología. Y evidentemente este número, que son 50 y algo, no sé por cuánto irá la cuenta ahora, este número pues es previsible que siga creciendo en función de las necesidades y demandas de la sociedad y de la investigación y de los hallazgos que vaya viendo, ¿no? Si en la sociedad surgen nuevos problemas, pues es previsible que también haya una subdisciplina de la psicología que específicamente se trate esos problemas o esas cuestiones. Pero independientemente de la especialización por la que opte cada psicólogo, habida cuenta de que es un territorio tan vasto que resulta imposible especializarse en todo lo que abarca, en general lo que tienen en común todos los psicólogos entre sí orbita alrededor de 5 focos de interés. Y estos 5 focos de interés son debates, son problemas, son debate y discusión. O sea, en torno a ellos siempre hay debate y discusión. Porque son 5 temas que presentan unas características dimensionales. Vamos a entrar en ello ahora mismo. Persona/situación. Esto lo que pretende responder es a la pregunta de ¿en qué medida nuestros comportamientos se deben a procesos que ocurren dentro de la persona, es decir, deseos, pensamientos, emociones o actitudes, y en qué medida se deben a factores externos como la influencia social, las características de una situación en concreto o las ventajas o recompensas que podemos obtener si realizamos la conducta? O sea, este es el primer tema de debate. ¿En qué medida la manera en la que nos comportamos se debe a procesos que ocurren dentro de nosotros o se deben a procesos externos como la situación, o sea, que si se deben a yo mismo o a mis circunstancias? O sea, ¿en qué medida lo que yo hago se debe a mí mismo o a mis circunstancias? Aquí parafraseando a Ortega, de mala manera. Bien. El segundo tema de interés, problema, llamémosle como queramos, es la dicotomía naturaleza-crianza. Es decir, lo que somos se debe a tendencias innatas nuestras que tenemos como especie, que llevamos en los genes, o lo que somos se debe más a lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y a la cultura y a la educación que recibimos. El tercer punto de interés que comparten todos los psicólogos, o problema o debate, está en la dicotomía o dimensión estabilidad-cambio. Quiere decir, que básicamente la pregunta que se hace es: ¿las características psicológicas que desarrollamos durante los primeros años de vida son permanentes y fijas o pueden cambiar a lo largo de la vida? Y si es así, ¿cuáles son las que cambian y en qué medida cambian
y hasta qué punto pueden cambiar, etcétera, etcétera. Otro foco de interés es el que trata la dimensión diversidad-universalidad. Es decir, ¿en qué medida nos parecemos todos y en qué medida somos todos incluso iguales y en qué medida nos diferenciamos de los demás? O sea, porque claro, todos compartimos características semejantes, pero al mismo tiempo tenemos características que nos identifican como un individuo único, diferente de los demás. Pero ¿cuáles son? ¿Y en qué medida? ¿Y entre quiénes me diferencian? ¿Y a quiénes me parezco más o menos? Bien. Esto es muy propio de la psicología social, por ejemplo, esta pregunta. Pero la comparten, quiero decir, estos 5 focos de interés son compartidos por todos los psicólogos, básicamente. De mayor o menor medida se ven reflejados. Por último, pero no menos importante, es el clásico problema de la mente y el cuerpo. Es decir, ¿cuál es la relación de la mente con el cerebro? O sea, ¿qué es la mente? ¿Y cómo puede surgir algo como la mente a partir de la actividad cerebral, que son neuronas transmitiendo impulsos eléctricos y neurotransmisores? ¿Cómo de ahí puede surgir algo como la mente, el pensamiento, la conciencia? O sea, son problemas que a día de hoy no tienen una solución. Desde luego, hay problemas que nunca tendrán, o preguntas que nunca tendrán solución, pero es fascinante su estudio. Y en cualquier caso es una pregunta y un foco de interés común a todos los psicólogos. Esa dicotomía mente-cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la relación de la mente con el cerebro? O sea, etcétera, etcétera. Otra clasificación más amplia que se puede hacer sobre psicología, una vez que he enumerado o hablado básicamente de diferentes campos dentro de la psicología y de los temas que interesan y preocupan a los psicólogos en general, pues en algunos manuales de psicología pues suele aparecer una clasificación que distingue, esta clasificación solo hace a la llamada psicología científica, luego es la gran parte de la psicología, que básicamente la psicología científica se distingue de la que no es científica en que la científica utiliza el método científico, pero la no científica no lo utiliza, pero eso no quita que siga siendo psicología. En el vídeo siguiente, que entraré en materia sobre ciencia y psicología, pues ya daré algunas pautas y me extenderé más en este tema. Pero seguimos con la clasificación. Se suele hacer en los textos de psicología una clasificación que distingue entre psicología básica y psicología aplicada. Entonces, claro, la primera, la psicología básica, que hablé de ella al principio del vídeo, pues se ocupa del funcionamiento, de investigar, estudiar el funcionamiento de los llamados procesos psicológicos. Pero específicamente en personas normales y adultas, o sea, normales y maduras. Aquí normal se refiere, pues que no tengan lesiones cerebrales, ni tengan diagnóstico de alguna patología mental, etcétera, etcétera. Y procesos psicológicos, ya sabemos a lo que nos referimos a la percepción, la motivación, atención, memoria, aprendizaje, pensamiento y lenguaje, principalmente porque hay muchos otros procesos psicológicos que están subsumidos en alguno de los anteriores. Quiero decir que dentro del proceso psicológico del lenguaje podemos tener el proceso de semantización, el proceso de descodificación de palabras, etcétera, etcétera. Y la división de procesos psicológicos en atención, memoria, motivación, etcétera, etcétera, es puramente académica, no es una separación real. La actividad del cerebro es global, es un sistema que opera en paralelo y está altamente distribuido, masivamente distribuido, su actividad por toda la región. Lo que quiero decir con esto es que no se puede entender la percepción aisladamente.
o la memoria sin la percepción. Si no percibimos nada, no hay manera de que recordemos nada. Y aquí percepción nos referimos a vista, oído, olfato, gusto y tacto, o sea, cualquier percepción. En ausencia de percepción no hay manera de atender, no hay nada a lo que tú puedas atender si no lo percibes. Por lo tanto, tampoco puedes recordarlo, ni tampoco puedes aprender de ello, ni pensar sobre ello, ni hablar sobre ello. De modo que los procesos psicológicos básicos interactúan entre sí. Y como he dicho al principio, son constructos cognitivos. Suponemos que existen, los inferimos, pero no tenemos pruebas evidentes que nos digan que están ahí. Son abstracciones. Pero en los cursos de psicología o en la universidad, pues a lo primero que se atiende es al estudio de estos procesos psicológicos básicos, que son a los que dedicaré esta primera serie de vídeos, después de detenerme un poco sobre la psicología y la ciencia, luego la psicología y la filosofía, y también un poco de perspectiva histórica, básicamente historia de la psicología breve y resumida, tras lo cual entraré de lleno sobre los procesos psicológicos básicos. Bien, pues la psicología básica se ocupa de eso, del estudio de los procesos psicológicos básicos. Si además la psicología básica emplea el método experimental, porque claro, la psicología básica es psicología científica, está dentro de la psicología científica, pero no tiene por qué utilizar el método experimental, puede utilizar el observacional o el correlacional y sin tener por qué utilizar el experimental. Pero cuando utiliza el método experimental, a la psicología básica se le puede llamar psicología experimental. O también psicología general, se le puede llamar psicología general. Y claro, realmente estas distinciones también son puramente académicas, porque realmente es raro el psicólogo que no tiene una formación, bueno, raro no, es imposible que un psicólogo que estudia, o improbable en todo caso, un psicólogo académico no tenga nociones sobre psicología básica, sobre psicología general y sobre psicología experimental. Pero se hace que básicamente es lo mismo, solo que utiliza el método experimental. Pero esta distinción se hace, pues, más que nada para matizar que deja un poco de lado cosas como la psicobiología, que se ocupa de los fundamentos biológicos de la conducta, y para dejar de lado también a la psicometría y a la estadística. O sea, cuando se habla de psicología general o psicología básica o experimental, hay que tener en cuenta que no se refiere a aquellas asignaturas o campos de estudio relacionados con la neurociencia, la estadística o las matemáticas. O la psicometría. La psicometría se ocupa de, bueno, digamos que así a grosso modo se refiere a la construcción de test psicológicos y a la comprobación de la validez y fiabilidad de esos test. Y la estadística es importante porque muchas de las variables psicológicas se distribuyen en la población siguiendo una curva estadística o siguiendo una distribución estadística. Por ejemplo, todos sabemos que la inteligencia de la población, pues el promedio es 100 y tiene una desviación típica de 15, quiere decir que la media está entre 100 y 115 de inteligencia llamada normal. Y bueno, y esto se sabe porque se han hecho investigaciones, se han hecho experimentos y los datos se han tratado estadísticamente, de lo cual se saca la conclusión de que el cociente intelectual pues tiene una media en la población de 100 y una desviación típica de 15. Bien, pues la psicología experimental o psicología general, cuando nos referimos a ella específicamente, deja de lado esos otros campos, que son la psicobiología, la psicometría y la estadística. Y esto es lo que respecta a psicología básica. Ahora bien, la psicología aplicada pues comprende el estudio de la funcionalidad de esos procesos psicológicos básicos en los distintos ambientes en donde las personas se desenvuelven, tanto en su dimensión normal como patológica. Es decir, que según esta definición, la psicología clínica se considera psicología aplicada. ¿Por qué? Porque estudias el funcionamiento de los procesos psicológicos, atención, memoria, lo que sea, lenguaje, etcétera, etcétera,
En este caso en su dimensión patológica, porque habla de, a lo mejor tiene un proceso alterado por la enfermedad, por la depresión. Con la depresión la motivación está alterada, hay una apatía, una desgana por las cosas, una falta de interés, también está alterada la percepción, está desvirtuada la cognición, etcétera, etcétera. Entonces la psicología clínica se entiende como psicología aplicada, porque aplicas conocimientos de psicología básica en un ambiente en concreto que es, bueno, pues ese, el ambiente del trastorno de los trastornos psicológicos. Pero también es psicología aplicada la psicología organizacional e industrial, la psicología jurídica, del deporte, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Pero vamos, que como he dicho, estas clasificaciones son un poco artificiales porque la mayoría de psicólogos científicos, en mayor o menor medida, pues evidentemente si una persona desarrolla su labor en el campo aplicado, tiene que tener conocimientos del campo de psicología general, de psicología básica. Así que bueno, es una distinción que se hace porque se sigue normalmente en las universidades el currículum en ese sentido. Se empieza estudiando los procesos psicológicos, se añade también conocimiento sobre fundamentos biológicos de la conducta, esto es la asignatura psicobiología en algunas universidades. También añaden otras asignaturas como son psicometría, análisis estadístico. Y bueno, y poco a poco, pues una vez que se van estudiando los procesos psicológicos básicos o paralelamente a ellos, también se van estudiando campos aplicados. La psicología social tampoco entra dentro de lo que llamaríamos psicología básica. Así que en las universidades se añade como otra asignatura. Y bueno, y por orden, pues primero, siguiendo este currículum hipotético, comentaremos dedicando vídeos a los procesos psicológicos básicos, atención, percepción, memoria, etcétera, etcétera, y luego ya iremos avanzando hacia otros territorios. Y para finalizar, si ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí, pues me permitirá hacer un ultimísimo apunte, porque claro, he soltado aquí una chapa de casi 40 minutos hablando sobre cómo se define psicología, qué le gusta a los psicólogos, qué estudia a los psicólogos, etcétera, etcétera. Así que queda por precisar qué no es psicología, o sea, qué no se considera psicología. En general, la mayoría de personas que no tienen nociones de psicología y ni tienen por qué tenerlos, ¿no? Todos hemos tenido pues ideas erróneas o sesgadas de qué es la psicología, porque a veces oímos campanas y bueno, hasta que no nos interesamos profundamente en su estudio, pues no sabemos delimitar bien sus fronteras. Así que hay ideas preconcebidas que se suelen tener sobre la psicología y que no son correctas. Como por ejemplo que la psicología se ocupa exclusivamente de aplicar test psicológicos, que es una idea muy, muy extendida frecuentemente. Claro que los psicólogos emplean test psicológicos, cuestionarios, o sea, son un instrumento más para explorar las dimensiones del ser humano, por decirlo así, o su comportamiento, o sus opiniones, o sus procesos. Pero, como hemos visto, es un campo mucho más amplio el de la psicología y no se reduce al aplicar test psicológicos, ni test de inteligencia, ni test de personalidad. Otra idea popularmente extendida, pero falsa, es asociar, o sea, identificar psicología con psicoanálisis. Es decir, creer que psicología y psicoanálisis es lo mismo. Y bueno, cuando hablemos del psicoanálisis, pues dejaremos claro, el psicoanálisis forma parte de la psicología, pero como hemos visto, la psicología se puede entender más como un subconjunto de disciplinas que en su momento también fueron diferentes escuelas de psicología, porque
la psicología tuvo un nacimiento múltiple de muchos padres y madres también, como detallaré en vídeos siguientes. Así que psicología y psicoanálisis no es lo mismo. El psicoanálisis es otra vertiente, otra escuela, otro campo más dentro de lo que puede clasificarse como psicología, pero no es psicología, no es igual a psicoanálisis. El psicoanálisis fue muy famoso, tuvo mucha repercusión y por eso, bueno, es frecuente que haya personas que entiendan que psicoanálisis y psicología es la misma cosa. Otra creencia muy popular es pensar que psicología es lo mismo que psicopatología, es decir, que la psicología significa el tratamiento de los trastornos mentales exclusivamente, cuando ya hemos visto que no. Y por último hay una mucho peor, que es la que da lugar en fin, a una corriente de charlatanería que mezclan verdades con verdades, medias verdades y con mentiras, pues es pensar que la psicología equivale a la parapsicología o a las pseudociencias. En fin, sin comentarios a este respecto, ¿no? La psicología pues no tiene nada que ver con la parapsicología y además la gran parte de la psicología es científica. Esto significa que utiliza el método científico. Hay una parte de psicología que no es científica, pero eso no quiere decir que el conocimiento que se obtiene o los resultados que se producen no sean ciertos o no sean útiles. Lo que quiero decir es que, y lo detallaré y lo precisaré en fin, haré más hincapié en el siguiente vídeo dedicado a ello, que el hecho de utilizar el método científico no significa que no haya otras vías para obtener conocimiento. De hecho, el método científico no es una vía para obtener conocimiento, es un método que permite pues controlar el conocimiento que se va obteniendo y además permite poder transmitirlo y que otras personas puedan verificarlo o refutarlo replicándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello pues tiene unos pasos y sigue unas directrices, etcétera, etcétera. Pero desde luego lo que no es psicología es la parapsicología. La parapsicología es otra cosa. Y no voy a entrar ahora en cuestiones de si de dudoso o no dudoso, no es. Vamos, no es el propósito. Bueno, y también queda otra creencia que se falsa. En el siguiente vídeo me extenderé más sobre todo esto. Porque ya son 40 minutazos, creo que para YouTube esto es ya casi para la gente que ve YouTube casi ya es un delito que un vídeo sea tan largo. Pero bueno. Otra creencia que se tiene mucho es pensar que al conocimiento psicológico se accede mediante el sentido común, cuando realmente la psicología lo que nos ha, y sobre todo la psicología social, lo que nos ha demostrado muchas veces es que gran parte, o en muchos casos, por lo menos en muchos casos, se encuentran evidencias que van en contra de lo que pensaríamos por sentido común. Por ejemplo, una muy sencilla, desde la psicología social, el sentido común nos diría, por ejemplo, si hay un grupo de personas reunidas y una sufre un accidente, pues claro, el sentido común nos diría que cuantas más personas haya, más rápido le prestarán ayuda a la que ha sufrido el accidente, ¿no? Si hay más personas, pues será... Es de sentido común, es lógico, cuantas más personas haya, más rápido te prestarán ayuda, porque hay muchas. Sin embargo, esto no es cierto. Esto no es cierto desde la psicología social. Se ha comprobado en numerosos experimentos que la ayuda a una persona que sufre un accidente cuando hay más personas se le presta más tarde, porque bueno, emergen una serie de efectos, sobre todo el que se conoce como el efecto de los espectadores y también el efecto de la difusión de la responsabilidad, que básicamente quiere decir que cuando hay muchas personas que presencian un accidente o algo,
el hecho de que haya otras personas ralentiza el que alguna asuma a nivel individual la responsabilidad de ayudar a esa persona. Sobre todo porque pueden pensar, entre otras cosas, que bueno, ¿por qué voy a ser yo? Ya lo hará otro, pero claro, todos piensan así al mismo tiempo y bueno, todo esto para decir que la investigación científica, tal y como se entiende, la investigación en psicología, o sus hallazgos más bien, a veces contradicen nuestro sentido común y nuestra lógica. Igual que contradice nuestro sentido común que pues que la Tierra sea redonda, cuando nosotros hemos, u otras nociones, ¿no? Cuando nosotros, vivimos bajo un cielo y hay un horizonte, etcétera, etcétera, y nada en nuestra percepción nos indica que nuestro planeta sea redondo, y otras muchas cosas que por sentido común no podríamos saber. Por lo tanto, para eso se utiliza también el método científico, para tratar de no engañarnos a nosotros mismos, para tratar de que nuestras creencias no influyan, o en todo caso que influyan lo mínimo. Por eso los resultados en general son replicables, las teorías cambian, los paradigmas cambian, etcétera, etcétera. Para tratar de, por decirlo así simplificadamente, pues para tratar de que nuestras creencias para tratar de no engañarnos a nosotros mismos. Y bueno, yo creo que de momento es suficiente y el vídeo es demasiado largo, pero en fin. Y eso que solo era una breve introducción. El siguiente abordaremos el tema de psicología y ciencia y método científico y qué es ciencia y qué es psicología, etcétera, etcétera. Y posteriormente una pequeña reseña histórica, también la relación de la psicología con la filosofía. Evidentemente la filosofía es la madre de las ciencias y está inserta en todas las ciencias, pero en la psicología tiene un peso mayor si cabe. Y tras lo cual empezaremos a entrar en los procesos psicológicos básicos. Gracias a todo aquel o a toda aquella que haya tenido la paciencia de tragarse esta chapa. Hasta la próxima.